con el mundo de la cultura. En esta ocasión me acompaña Esteban Moreno, coordinador del Departamento de Cultura del Centro Vicente de Torrevieja, y a mi derecha Paolo Ruggiero, personaje de Nabucco en la ópera Nabucco de Verdi, y a mi izquierda Marco de Carolis, que en este caso es el personaje de Ismael. Cuando presentábamos hace unas semanas esta programación cultural de invierno, hablábamos de un espectáculo destacado con letras mayúsculas, y no era otro que esta ópera, este retorno a la ópera en nuestro teatro municipal, Nabucco de Verdi, haciéndolo coincidir con este año mundial de Verdi. Y en este caso vamos a poder disfrutar de la ópera de la mano de la compañía Ópera 2001, una compañía de extraordinaria trayectoria y experiencia con más de 20 años. Y en este caso viene acompañada de la Orquesta Sinfónica de Pleven, Bulgaria. Hay que decir que la actuación se desarrollará el próximo miércoles, día 6, a las 9:30 de la noche. Y por supuesto desde aquí animar a todos los que nos estén escuchando, a todos los que nos puedan ver, a disfrutar de la ópera. Es una ocasión irrepetible o inigualable en esta ocasión. Y por supuesto estoy muy satisfecho de cómo va el ritmo de la venta de entradas. Quedan las últimas localidades a la disposición del público de ambos sectores, y eso al final merece la felicitación para el programador cultural por el acierto que ha tenido en dar respuesta a la sensibilidad del público que venía demandando este tipo de espectáculos, y por supuesto que trabajaremos duro para poder volver a ofrecerlos en próximas fechas. Yo creo que ya sin más cedo la palabra tanto a Paolo como a Marco para que nos den sus impresiones de cara a esa próxima actuación en Torrevieja. Buenos días. Yo soy Nabucco en la ópera Nabucco de Verdi. Esta actuación de Nabucco de la ópera 2001 es una producción tradicional. Trabajan por esta producción 120 personas de coro, de orquesta y de técnicos. Estamos trabajando por la España da 20 días antes. Abbiamo tenuto espectáculos en Zaragoza, Burgos y otras ciudades de la España, otras 15 città della Spagna, 15, esatto 15 si dice, io no lo viene, intendo di parlare spagnolo ma al fine hablo italiano che sta mezcla la ópera Nabucco es la más importante, una delle más importanti opere lirica esistente. È stata la prima con De Verdi, in cui Verdi ha sido un éxito. La prima vez che ha sido questa opera in Milano nel 1842-43 nella stagione. Erano 65 funzioni. Antes de esta ópera Verdi aveva scritto Un giorno di regno che non fu assolutamente un éxito, e por eso Verdi intendeva concludere completamente la sua strada di compositore, la sua carriera, ma al fin con il 1842 con Nabucco ha iniziato questo nuovo viaje de compositore nella sua vita, e ora è uno de los más importantes compositores de ópera que tenemos. Verdi es muy, tiene un legame muy fuerte con la independencia y la liberación de la Italia. Vittorio Verdi in italiano significa Viva Vittorio Emanuele, re d'Italia. Ed era il va pensiero, è stato per molto tempo
uno de los símbolos della liberazione della Italia. Después è arrivato l'Inno dei Mameli, che anche Verdi ha inserito nell'Inno degli Italiani, donde nell'Inno degli Italiani tenemos la marsellesa, el himno inglés, el himno actual italiano. Esto un po'. ¿Tiene pregunta? Intenti in italiano. ¿Cuántos cantantes son? Sí, tenemos de coro, tenemos 45 personas, sí. Solistas, siete personas, ma tenemos un doppio cast, son dos casts diferentes, porque tenemos funciones prácticamente ogni día. Ayer han cantado un cast, hoy cantan un otro cast. Esta noche canto en Murcia con ellos. El otro ayer erano a cantare in un'altra città, per questo noi ora siamo qui. El otro arrivando nella tarde arrivando. O sea, aquí en Torrevieja vais a cantar vosotros. En Torrevieja sí, cantamos nosotros, sí. Por eso estamos aquí. Y luego está la orquesta. Sí. El conjunto es un espectáculo de en torno a 120 personas. Sí, 120 con lo técnico, sí, son 45 de coro y un 45-50 de orquesta. 50 de orquesta. Sí. Nabucco es una de las óperas que necesita un poquito más esto es el mínimo que se puede hacer para una ópera de Nabucco como persona. Más y no menos. ¿Qué acogida están teniendo del público español? ¿El público español es sensible en estos momentos con la ópera? Sí, el teatro está siempre lleno, sempre lleno. La risposta è fantastica, in un periodo di crisi sta fantastico. Sì, molto buono. Molto caliente. Sì, la gente sì. Bien, Sí, la risposta è molto positiva, muy positiva. Sì, no, il problema della crisi economica non coincide sempre con la crisi culturale, sono dos cose differenti, assolutamente. Non sono il mismo. E se puede hacer anche, ora l'opera lirica delle strutture economicamente más costose, costa mucho hacer un'opera lirica, però se puede hacer anche con costi un poquito más bajos, ahora se puede hacer todo. La cultura non è necessario che costa mucho, se puede hacer. L'importante è che se hace. Poi puede haber una produzione in alcun momento más grande, ma al mismo se puede hacer anche un'opera con un pianoforte, l'opera lirica con un pianoforte con poca gente, hacer igualmente un buon livello. Sí, importante, exacto, crisis y cultura son dos cosas diferentes. Importante trabajar, todo lo que se puede hacer, se hace. Sobre todo también, si hay algo que se pueda destacar en este caso, es que cuando la cultura es de calidad, Sí. la gente la consume. Sí. También va muy unido, y en este caso yo creo que la trayectoria de la compañía y de los integrantes de la compañía junto con la orquesta dan ese nivel de calidad necesario para que la gente haga ese esfuerzo, unido al esfuerzo que por naturaleza también ha hecho el Ayuntamiento de Torrevieja a través de su Instituto Municipal de Cultura para que esta actuación se pueda desarrollar en nuestra ciudad. ¿Cuál es el precio de la entrada? Hay dos niveles según si es la parte inferior del teatro municipal o la parte superior, y están o a 35 o a 25 euros. ¿Y cómo va la entrada? Pues quedan aproximadamente 70 entradas de cada sector. Quedan los laterales, de los 2-3 butacas laterales tanto a derecha como a izquierda de la parte inferior, y las dos filas superiores de las entradas de 25 euros. Desde el momento en el que salimos a la venta, enseguida hubo un gran tirón de salida de la venta de entradas, y se ha mantenido sostenible, y ahora mismo quedan pues, esas poquitas entradas para poder ofrecerle también a estos artistas un teatro repleto, para que la interacción, como decían, que sobre todo Marco me decía, el público español es muy animoso, es muy entusiasta a la hora de disfrutar del espectáculo, pues que esa interacción sea total
¿Cuál es la Yo duda? creo que el mejor mensaje que podemos trasladar es que ellos se bajen del escenario con ganas de regresar a nuestra ciudad, que es la intención que desde el Instituto Municipal de Agricultura tenemos. ¿Qué dura la obra más o menos? 2 horas y media. ¿Tiene intermedios? Sí, tiene 3 pausas. Es una gran producción. Sí, sí, sí. Son 4 actos con 3 pausas. Diferentes cambios de escena. Sí, es una de las más grandes representaciones que están. ¿Han visto ya el teatro? ¿Cómo? ¿Sí han visto ya el teatro? No lo conozco. ¿A qué altura de la gira están? ¿Están a mitad de la gira, al final de la Ahora siamo alla metà della gira. mitad? La gira, esta gira termina il 19 di marzo.